días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos, digamos que, de originarios. Y es que nuestro invitado de hoy es ese grupo de personas latinoamericanas que llegaron al Reino Unido, no buscándolo, pero que les tocó venirse para acá, para este país, que los recibió en un momento difícil en su país. Se trata de Miguel Mercado, chileno de Concepción, en el sur de Chile, y pues con él queremos hablar un poco de lo que ha significado todos estos procesos. Bienvenido, Miguel, a la tertulia del martes. Muchas gracias, mucho agrado de estar contigo, sí. Miguel, teníamos rato, hemos tenido unos cuantos no encuentros, por no llamarlos desencuentros. Felizmente no son desencuentros, sí, no son. Pero para los amigos tertuleros, Miguel es uno de esos hombres que llegó al Reino Unido en la época dura de la dictadura de Pinochet, hace 50 años, el líder que había cambiado la democracia en Chile fue sacado del poder y es Allende, este hombre grande que salió del poder y con eso también llevó una cantidad de problemas. Pero ¿por qué no nos cuentas quién es Miguel Mercado? Aquí a la gente de la tertulia. ¿A quién soy yo? Bueno, soy muchas cosas, ¿no? Soy muchas cosas, pero hoy día me puedo definir como un horticultor urbano, porque me retiré del trabajo arrendado, digamos, hace cuando cumplí mis tiernos 65 años. Ahora solo tenemos tiernos 75 años, 65 años. Mis tiernos 75 años. Y bueno, mis intereses son muchos, son muchos. Mis intereses son la planificación, mis intereses son la agricultura, la horticultura, desde luego, que es mi principal actividad estos días. Eh, y mis intereses son las ciencias sociales, la política, la cultura y las lenguas. Sí, y bueno, pero yendo al comienzo, para llegar a ser ahora el hombre de la agricultura londinense, empezamos en Concepción. ¿Quién era ese Miguel salido de esa ciudad industrial? Mira, qué interesante, porque me hace trabajar la memoria. Yo nací en un pueblo cercano a Concepción, que es Tomé. Tomé 30 kilómetros al sur de Concepción, al norte de Concepción, perdón. Un puerto de la industria donde la principal actividad era la industria textil. Era el foco textil de Chile. En mi pueblo de 30.000 habitantes en esos años, cuando era joven, había 4 industrias textiles. De manera que eso era la actividad principal. Eso, con el curso de los años, se fue terminando gracias al mercado internacional. Los ingleses quebraron y la gente de la India tomó posesión de eso y eso abarató los textiles enormemente, y así fue como se vino abajo esa pujante y próspera ciudad, pueblo más bien dicho, en el sur de Chile. ¿Y cómo era el Miguel de esa época? ¿Qué te hizo ser? ¿Qué te dejó esa ciudad? Bueno, me dejó mucho, Pueblo, ese pueblo. bueno, me dejó eh, mi infancia y todo lo que fue los años aquellos en la historia de Chile, que fueron muy importantes, porque en esos momentos
a partir del año 39, se estableció un modelo de desarrollo en el país que tenía que ver con una industria nacional, ¿no? En el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que desarrolló toda la industria nacional. Se creó la Corporación de Fomento de la Producción, que fue la que hizo todo ese desarrollo en todo el país, ¿no? Y eso me tocó vivir. En mi pueblo había tres industrias grandes textiles, de eh, de distintas colonias más bien. Entonces, uno era de la colonia alemana, una firma de la colonia alemana, otra de la colonia italiana y otra firma era de la colonia árabe judía, Wow, ¿no? interesante. Porque Interesante. era una mezcla. ¿Y cómo era que te acuerdas? ¿Tienes alguna memoria de esa infancia? Tengo memoria de esa infancia, sí, tengo memoria de esa infancia, he ido trabajando esa cosa. Poquito antes de la pandemia, me fui allá con mi compañera Selma, porque llevábamos la idea de hacer un documental de mi pueblo. Y tengo un montón de cosas grabadas, de material. ¿Y de De, qué te acuerdas así? ¿Eras un chico travieso? Mm, muy desordenado, ¿Cómo es eso? muy desordenado, sí, claro, muy desordenado. Bueno, sí. ¿Y la familia qué decía ante Bueno, ese... mi familia, una familia de provincia, ¿no? Pequeña, mi padre era un funcionario público, mi madre una dueña de casa, de manera que una familia más bien modesta, ¿no? Modesta, diría yo, no más bien, ¿no? Y de eso me acuerdo mucho, y yo era el más chico de la familia, entonces yo creo que me aceptaban todo lo que hiciese, y eso me desordenó la vida. ¿Y cuándo comenzó la política? La política empezó muy temprano, porque en mi casa, en esos años, el almuerzo era común, comíamos todos a la misma hora, mi padre salía del trabajo y había almuerzo a esa hora, en común, toda la familia, y era una familia extendida porque vivía más gente en mi casa, más parientes, era una familia grande. Y ahí se escuchaba un programa de radio que era, y un periodista que se llama Luis Hernández Parker, que comentaba a la una la situación política del país. Era un programa 15 minutos, 20 minutos, pero donde se daba. Y eso era un tema de conversación todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces yo viví esa época con todas esas discusiones y por supuesto uno se va asimilando todas esas cosas. ¿Y qué te movió? ¿Qué te movía en ese momento? ¿Qué pensabas cuando escuchabas todos esos comentarios? Bueno, no eran todos del mismo partido, la gente eran de distintos partidos, pero se discutía y se discutía con vehemencia y se conocían los argumentos, ¿no? ¿Y cuándo vino la izquierda para ti? ¿Cómo? ¿Cuándo vino el concepto de izquierda? Bueno, yo creo que sí, eso lo llevé mucho tiempo, porque en general esta gente pertenecía a partidos, pero todos eran de izquierda, unos más tradicionales, mm, otros menos, o más radicales, diría yo, Y ¿no? en esa juventud, ¿qué visualizabas tú? ¿Qué soñabas como país? Y Bueno, ¿no? bueno, veía yo lo que pasaba conocí era un pueblo de clase obrera, mi pueblo era un pueblo de clase obrera, ¿no? Todos, la mayoría de los trabajadores textiles, que eran obreros,
eh, provenientes del campo, que llegaban al pueblo, por no decir ciudad, pueblo, a buscar trabajo en la industria textil. Entonces conocí muy de cerca y no era un pueblo separado, digamos, era un pueblo donde se mezclaba toda la gente, todo el mundo vivía en el pueblo, así que no había barrios buenos ni barrios malos, sino que eran todos, era el pueblo, ¿no? Entonces conocí mucho la clase obrera y después empecé ya un poquito más a pensar las cosas. ¿Y, Ah, cómo ¿mm? fue tu primera acción política? Cuéntanos de esa. Mi primera acción política fue en el primer año de secundaria, que en esos años el país era muy desarrollado, teníamos un ramo que se llamaba educación cívica y todos los liceos, todos los colegios, todos los liceos y los colegios tenían gobierno estudiantil. Y todos los años se hacía una selección del gobierno estudiantil. Y yo estaba en esos años, se llamaba Primero Humanidades, ¿no? No se llamaba, eh, era primaria y secundaria, entonces la humanidad era el segundo ciclo. Y ahí fui candidato por el Partido Socialista Ah, cuando tenía 11 años. tenías 11 años. 11 años y entré a militar al Partido Socialista de Chile cuando tenía 11 años. Wow. Muy luego, para que vean lo inquieto y lo desordenado que era, muy luego me salí de ese partido, ¿no? Porque encontré otros caminos, ¿no? Y, y no me gustó y salí de ahí. Y seguí en esa historia. Y posteriormente, como era tan inquieto, por decirlo de alguna manera, mis padres me mandaron a una ciudad al norte de Concepción que se llama Chillán a estudiar y me pusieron interno. Wow. Y ahí revolucionaste el internado. Entonces, claro, entonces me fui interno a ese colegio y allí, bueno, yo creo que me domesticaron los curas ahí un rato, ¿no? Y, y eran curas jesuitas que tenían en esos años, tenían ideas progresistas, ¿no? Entonces tú los domesticaste más bien. Sí, pero fue muy interesante mi paso por allí porque, sí, yo diría que aprendí muchas cosas ahí con los jesuitas, mucho, ¿no? Y Yo no, bueno, hoy día no soy ¿cuántos? cristiano ni nada por el estilo, ¿no? Pero tengo que reconocer que me enseñaron mucho, me trabajaron mi conciencia social, eso lo hacían los curas antes, ¿no? Hoy día están más interesados en el dinero y en otras cosas, ¿no? Pero antiguamente estaban interesados en que estos jóvenes tuvieran una conciencia social, particularmente los jesuitas que tenían una. Y así fue como se fue desarrollando mi conciencia. Conciencia política. Y llegas a Santiago, ¿cómo fue eso? Bueno, primero, después de Chillán, me fui a Concepción y ahí, bueno, ahí viví la universidad en Concepción, ¿no? Ahí hice mi ¿Qué estudio. estudiaste? ¿Mm? ¿Qué estudiaste? Bueno, estudié ciencias sociales Puesto. y lengua. Wow. Y así fue como, y empecé a militar en un partido político y me convertí tempranamente en un dirigente de un nuevo partido político que existía en Chile que se llamaba el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAP. El ma. Y fui dirigente allí, eh, local, provincial, regional y nacional de ese partido.
Y en eso vino, vivía en Concepción, y vino una elección parlamentaria, y estaba en la universidad y todo eso, vino una elección parlamentaria en Chile, la del marzo del 73. Y como militante me ordenaron ir a hacerme cargo de una campaña de diputado al norte de Concepción, al norte de Chillán, en la zona central más bien. Y posteriormente vino una división de esa organización, porque todas estas organizaciones son divisibles, ¿no? ¿No? Pues, pero De- esa es la concepción del revolucionario, tiene que revolucionarse incluso uno, ¿no? Claro, entonces me moví a Santiago al nivel nacional de Concepción, lo que fue afortunado en algún sentido porque posteriormente vino el golpe militar y Muy yo bien. no estaba en mi región, estaba en Santiago. Sí, estamos conversando con Miguel Mercado, chileno, migrante en el Reino Unido desde hace ya 5 décadas casi, ¿no? Sí. Yo iría 4 y un poquito más. 4 y un puchito, como dicen por allí. Y bueno, estamos conversando de todas estas experiencias de vida que lo llevaron en un momento difícil. Miguel, vamos a irnos a una corta pausa. Sí, claro. Ya regresamos en esta tertulia especial con Miguel Mercado. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Instagram, @Tertulia del Martes, y también estamos en Facebook como de Tertulia en Tertulia. Y por supuesto, nuestra casa que nos recibe todos los martes, To Express News. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes. Hoy conversando con Miguel Mercado, chileno, digamos, exilado aquí, pues, de eso vamos a hablar para que nos cuente cómo fue eso. Y estamos hablando de esa historia chilena dura de la política y de su propia vida. Cuéntanos, ese momento estabas en Santiago, supongo que te creías con el poder de poder cambiar todo. Bueno, la juventud siempre tiene esas ganas, ¿no? No de cambiarlo todo, pero cambiar lo malo, principalmente, ¿no? Y en eso estábamos toda una generación nuestra, una generación. Yo para el momento del golpe tenía 27 años, y era un dirigente nacional de mi organización. Me fui a Santiago y ahí me pilló el golpe. Sí. Y la Pero familia que, dije anteriormente, estuve afortunado porque no vivía en mi región ni en mi casa que tenía en Concepción, la cual fue prácticamente allanada, destruido los muros, buscando armas que nunca hubo ahí. Se llevaron todos mis libros, los quemaron. si tenías armas entonces, los libros, No, ¿qué iba a tener armas? no digo los libros, las armas Ah, del... las armas, sí, pues esas eran armas, pero ya bien pasadas de moda ya. ¿Y cómo fue esa, obviamente el tema familiar es tan duro como la política misma, porque uno piensa que la política está separada, pero esa relación familiar, tú en eso, en esa, Bueno, mientras la familia estaba... familiarmente el día en los días sucesivos del golpe, eh, tuve un hermano de mi padre preso, encarcelado en el sur, un viejo militante. Mi hermana la tomaron presa, mi hermana trabajaba en un hospital y fue acusada de tener un hospital de guerra, ¿no? En el hospital era una célula de un partido en que ella estaba, y toda esa gente los tomaron y se los llevaron y los acusaron de eso. No pudieron probar nada, si eso era una ridiculez.
pero igual lo pasó mal mi hermana mayor y estuvo presa, estuvo en la cárcel. Wow. La hija de mi tío, de aquel que te conté, también fue detenida, ella en Santiago y metida en la cárcel, una profesora de la universidad. eh, y entonces la familia estaba estábamos comprometidos, qué sé yo, todos, si no, no, pero en un sentido muy democrático y muy republicano. Mi familia, qué sé yo, como te digo, era una familia en la cual se conversaba de política. Mi padre era muy culto, a pesar él tenía mucha lectura, ¿no? Y toda la familia igual. Y así fue, pues. Así fue como yo. Cuéntanos de tus momentos estando en Santiago, en ese momento de golpe. Tú estabas haciendo dirigencia, pero ¿qué pasó contigo? O sea, ¿lograste evitar todo eso, Logré evitar todo eso 4 años, ¿no? 4 años? A ver, 73 al 78, 5. ¿Cómo lo lograste? Bueno, trabajando clandestinamente, ¿no? Y con esa práctica muy aleccionadora, además, muy aleccionadora, que me enseñó a no llegar nunca atrasado a una cita, ¿no? Porque era peligroso llegar atrasado a la cita y a cumplir, ¿no? Porque, y esto es muy importante, esta parte es muy importante de mi aprendizaje. Eh, lo fundamental en la vida es la confianza, el trust, la confianza que uno tiene sobre otro. ¿Y cómo se construye eso? No es una cosa de la noche a la mañana. Claro. Eso se construye sobre la base de las promesas cumplidas. Si yo digo que voy a hacer algo contigo a una hora, tengo que hacerlo, ¿no? Y así se construye la confianza, y esa es la base de cualquier actividad, de cualquier acción humana, política, social. Porque Sí. si no hay colectivo, no hay nada, no hay nada, Y ¿no? bueno, en esos años de la clandestinidad, ¿cómo vivías? ¿De qué comías? ¿Cómo era Bueno, bueno, en primer lugar yo me fui a trabajar a Santiago. El día del golpe apareció una lista en el trabajo mío. Yo trabajaba en una institución grande en Chile que tenía que ver con la capacitación, educación de adultos, ¿no? Y cuando vino el golpe, en la recepción del lugar de INACAP, en la oficina en que trabajaba, en el lugar, en el centro, estaba una lista de gente que no podía entrar, ¿no? Y ahí estaba mi distinguido nombre, ¿no? Miguel Mercado? En esa lista. Así que bueno, tuve que empezar a buscarme la vida, ¿no? A buscarme la vida y felizmente eh, floté hasta que floté bien, ¿Qué ¿no? pasó en el 78? En el 78, bueno, yo trabajaba políticamente bueno, con mi partido a nivel nacional, en la parte organizativa, y fui rastreado por los servicios de inteligencia por algún tiempo. No es que me tomaron así de casualidad, ¿no? Sobre todo por las conversaciones que tuve con estos sujetos después. Ujú. Ellos sabían mucho de dónde iba yo, con quién me juntaba, qué sé yo, todo eso. Así fue que me detuvieron yo iba a una reunión justamente en un coche que lo dejé estacionado frente a la Universidad de Chile, y cuando me vine a subir al coche tenía un regimiento de agentes
con metralletas y con todo. ¿Y qué sentiste ese momento? Bueno, es que sentí, bueno, sentí un golpe, ¿no? Sentí Sí, un golpe, aunque toda gente que trabaja de esa manera en la clandestinidad, en materias políticas, tiene presupuestado en su vida eso. Pero de tenerlo presupuestado es un nivel ideal nomás, porque nadie se imagina lo que ocurre en realidad posteriormente, lo que sí. ocurre de Fueron verdad. torturas. ¿Eso qué Pura, sí. significa esa palabra para ti? Antes y después. Antes era una cosa que les pasaba a otros y de repente lo viviste tú, ¿no? Sí, claro. Tortura, digamos, buscaban información, digamos, los agentes, en esos años el CNI, eh, Central Nacional de Inteligencia, buscaban información y como no tenían información, eh, te pasaban la máquina por encima. No, eso es la tortura básicamente. Y son realmente gente entrenada, gente que no tiene ningún empacho en nada. No tienen, no, En no, esos momentos, ¿qué se siente cuando estás siendo atacado tan físicamente? Porque se siente uno muy muy desprotegido, porque en Santiago en el mes de julio es terriblemente frío, terriblemente helado, por la cordillera y todo eso. Y estar un tiempo que mantengan desnudo, ¿no? Con los ojos tapados con sellotape y en una pieza con piso de barro, eh, sin dormir, porque se encargaban de que no durmiera, un poquito, claro. qué duro. ¿Pensaste que hasta ahí llegaba? Ah, desde luego, claro. Aquí, claro, sí, por supuesto. Por ¿Cuándo supuesto. fue cómo fue cómo lograste que eso se superara, que ¿Cómo saliera? logré zafar eso? Bueno, uno que en algún momento pararon la tortura, digamos, y Se cansaron, se aburrieron de que no. no pensaban que yo. Lo que pasa es que ese era un momento muy especial en julio del 78. La CNI había sido un poco acorralada por el, por la inteligencia norteamericana, ¿no? Entonces era mucho lo que había en Naciones Unidas, qué sé yo, entonces pararon un poco y ya se les había ido bastante gente en la tortura. Se había, y a mí me tocó la suerte que pensaron, y con razón, pensaron que yo llegaba hasta ahí nomás, entonces me agarraron y me fueron a depositar a la cárcel pública de Santiago. Y por supuesto, pasado a la cárcel pública con todos los artículos de la Ley de Seguridad del Interior del Estado. Agente enemigo, agente de potencia enemiga, y toda una cantidad de cosas que, bueno, que había lo que aguantaba el papel. Y la justicia no, la justicia chilena era obsecuente al gobierno militar, a la dictadura. Sí. Así que ahí fui a caer a la cárcel, bastante averiado, bastante Física y averiado, emocionalmente, me imagino, ¿no? y físicamente también, porque llegué con una hemiplegia, tenía todo un lado, Paralizado, ¿no? totalmente paralizado a un lado. Sí, un lado. Y bueno, y eso. Y ahí vino todo el proceso y toda la historia.
Bueno, ¿y cuándo llega Selma en esos procesos? Bueno, lo que pasa es que ahí hubo algo interesante porque mi proceso, lo que pedía la justicia, era que lo menos que me podían dar era 5 años y un día, ¿no? Lo menos. Y felizmente la solidaridad internacional, Amnistía Internacional y los sindicatos, yo ejercí mucho tiempo de profesor, la, el sindicato de profesores de UK y el sindicato de transporte y Amnistía, y en fin, empezó una presión ahí eh, hasta que me dejaron salir. Pero la condición era que tenía que dejar el país. Así Y fue. terminaste aquí en Londres. Y terminé aquí en Londres, sí, terminé aquí en Londres. Ajá, bueno, estamos Y ya te puedo contar, bueno, de ahí, ahí es donde empieza la historia buena. Estamos conversando con Miguel Mercado, chileno. Estamos hablando de esta historia tan especial. Es pocas veces tenemos la oportunidad de poder preguntar, de poder saber, de bueno, aprender. yo estuve mucho tiempo sin hablar del tema, pero Sí, muchos años, ¿no? Digamos unos 5 años, ¿no? Un, un mecanismo de defensa, supongo. claro. Y bueno, y aquí, cuando llegué a Inglaterra, por supuesto, tuve ayuda de organizaciones, eh, entre otras que vale la pena recordar, para mí por lo menos fue la Medical Foundation para presos para torturados. Entonces tuve asistencia a esa organización psiquiátrica, ¿no? Y ellos sabían cómo trabajar el tema y así, así vino un proceso de sanación, como llaman hoy día, Sí. ¿no? ¿Y cómo te acuerdas el día que llegaste a Londres? Llegué un 3 de julio de 1979. Ah, bueno, viniendo de un frío invernal chileno, un sol a un verano inglés. No, que esto fue un año después, Sí, ¿no? no digo por el clima, ¿no? En Ah, Chile. sí, por el clima, pero un año después. mm, Sí, hacía calor y estaba bonito, estaba muy bonito Londres en ese momento. No tan bonito como en estos días. Sí, no tan bonito como estos días. Cuenta Muy, un poco entonces, y eso, ¿cómo fue tu vida inicial en ese proceso, como llamas, de sanación? ¿Cuánto fue el tiempo? bueno, tuve que hacer todo lo que hace cualquier latino americano que no tiene inglés, porque mi enseñanza de inglés era nula. Después de haber pasado casi 8 años estudiando inglés, no sabía hablar, ¿no? Y esto es un, y eso habla muy mal de nuestra educación, habla pésimo. Claro, Porque si tú miras hoy día los suecos, los holandeses, ellos salen de la secundaria y ya saben hablando lo que quieren, ¿no? Yo llegué sin inglés y, y ya sabes tú lo que es no tener el idioma, ¿no? Entonces, claro, me metí a trabajar rápidamente, me recluté en un trabajo voluntario para tener alguna actividad, y ese trabajo voluntario fue, no sé si has oído de Carila. claro. Para los que no saben qué es estas historias de los originarios, le podemos llamar, ¿no? eh, Entré a trabajar de voluntario allí, era una librería que tenía que hacer una jornada de media jornada ahí, vendiendo libros, porque era muy interesante eso, porque esa es una organización que se llama Carila, se llamó Latinoamérica, relacionada con América Latina. Era una librería en Islington que dirigía una mujer muy interesante que se llamaba Ruth Holly. Ruth Holly tenía una campaña en ese lugar
para los españoles, lo que estaba pasando con Franco en España. Entonces ahí llegaban los no franquistas a guarecerse. Y como extensión, ella empezó a coger latinos. Y chilenos fundamentalmente, ¿no? Chilenos, colombianos. Chilenos, colombianos, argentinos, uruguayos, brasileros, lo que cayera. Claro, Porque porque en Latina en ese momento había dictaduras por todos lados. eso es lo que iba a comentar. Justamente el momento histórico de Latinoamérica era otro bien pesado, ¿no? Y entonces ese es mi trabajo voluntario y después para compensar los ingresos había que trabajar en algo. Y entonces hice todo lo que hace un latino en Londres. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó hacer o que te costó más? No me costó nada porque después de haber pasado por la cárcel, cualquier cosa es más, Todo era paraíso. me pagaban peanuts, pero me pagaban y tenía dinero para hacer mis compras y qué sé yo. Yo vine con una hija de 8 años y mi compañera. Y entonces empecé a trabajar, qué sé yo, lo mismo que hacer todo, a limpiar, a sacar mugres, por no usar la otra palabra. No. Y después restaurantes, haciendo todo, pues, haciendo de todo, desde eh, aseo, lavado de ollas, de las ollas pasar a la vajilla, de la vajilla ir al mostrador. Fuiste progresando. Pero bueno, en estos periodos un poco estamos conversando con este periodo que muchos latinoamericanos nuevos, digámoslo así, no lo recuerdan y no saben. Había mucha actividad de apoyo latinoamericano. La comunidad era muy pequeña, obviamente, y muy política. Y muy organizada, la comunidad era. Y ese es un aspecto interesante a hacer notar, digamos, porque había muchas organizaciones nacionales, ¿no? Todas estaban, Comité de Solidaridad con Colombia, Comité de Derechos con Colombia, Chile Democrático, todas usaban ALBI, Organización de Residentes Bolivianos en Inglaterra, en fin, todos y cada uno con su país. Y rápidamente nos dimos cuenta que es lo que le pasa a los jóvenes hoy día que llegan acá también, que aquí se enteran que son latinoamericanos, ¿Verdad? ¿no? Aquí se enteran de que son latinoamericanos. Así nos pasó a nosotros, aquí nos enteramos bueno, el caso de algunos, qué sé yo, yo tenía una visión de América Latina y todo, y siempre me declaré latinoamericano. Pero en la vida misma, la gente es la solidaridad, es la comunidad la que te hace sentirte latino, americano, ¿no? Y hasta el día de hoy, por ejemplo, hay mucha gente joven hoy día que no tiene idea de esto, no tiene idea de qué es lo que es Latinoamérica. Hay gente que niega que son latinoamericanos, incluso. Claro. Ahora entras en una de las organizaciones y bueno, ahí tocamos el trabajo, ya empezó en serio, ¿no? Llegaste a hacer Sí, cosas muy importantes para la comunidad y con la comunidad. sí, claro, claro, y de nuevo una misión, ¿no? De nuevo era una misión, claro, y de organizarnos, eso era, claro, porque todo pasaba por. Y lo más terrible es que todo el trámite, todos los trámites, todas las cosas, eh, nos trataban muy mal en nuestros consulados, en nuestras embajadas, pero muy mal. Éramos parias, ¿no? Entonces había que entrar con el rabo
debajo de las piernas cada vez que había que hacer un trámite en el consulado, en la embajada, y nos trataban pésimo, pésimo, pésimo. Entonces nos juntamos bueno, ahí se juntó la gente, empezó a juntarse, ¿dónde? En los bares, ¿no? Eso sí, no se bebía nada, ¿no? No se bebía nada de alcohol, era pura agüita, puro cafecito. No se bebía alcohol, claro, Claro. claro, y eso hacía la mente más activa en algunos casos, ¿no? Sí. Ahora, pasados los años, trabajaste con la comunidad en una organización que terminaste hace poco ya siendo trastizo, como en español, veedor, director, ¿cómo se llamará eso, no? Sí. Cuéntanos un poco de esta última etapa ya. Ya, bueno, bueno, el primer trabajo que tuve después de 2, 3 años acá, postulé a un trabajo, se estaba creando, o ya existía la Casa de la Cultura Latinoamericana, que era una respuesta de nuevo a, a un centro latinoamericano que existía en Hoxton Square. Y era un centro latinoamericano donde los latinoamericanos servían café y hacían el aseo, desde luego, y todo esto manejado por británicos. Las directivas británicas, toda la autoridad era británica. Y entonces también fue una reacción ante eso la creación de la Casa de la Cultura Latinoamericana, en que era obvio que los latinoamericanos queríamos tener nuestras propias eh, autoridades, nuestras propias cosas, y así fue como nació la Casa la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura que fue el eje, sin duda, el eje de lo que hoy es la Casa Latinoamericana, ¿no? Creo que era la única organización, había alguna excepción, una organización latinoamericana que entendía este universo latinoamericano, porque todas las demás eran o centro colombiano, o Chile democrático, todos tenían su país, ¿no? Había algunas que no tenían país y también se llamaban latinoamericanos, como la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos. Sindicato, Claro, sindicato más de defensa de los de los trabajadores trabajadores, que claro. están aquí, qué sé yo, tratando de defenderlos, porque también se abusaba de que no tenían defensa, entonces los salarios eran... Entonces había que hacer eso, y esa era la otra. Pero la Casa de la Cultura Latinoamericana era el centro cultural, básicamente, el centro de conversación, el centro de, de actividad latinoamericana. Ya. ¿Y cómo ha cambiado tu vida en toda esta época? ¿Tus pensamientos han cambiado? ¿Sigues tan radical como cuando dejaste Chile? Mis pensamientos en cuanto a qué. Exacto. Claro, pues, sería absurdo que no cambiara, pues sería absurdo, ¿no? Pero lo esencial existe, lo esencial son los mismos principios que he defendido siempre, ¿sí? América Latina, la identidad latinoamericana, que es un factor importantísimo para mí, para mi gusto, el lenguaje, el idioma, ¿no? Porque el lenguaje construye realidades, ¿no? Y culturalmente condiciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no he cambiado en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿y por qué la
¿cómo se llama? ¿Horticultura, se puede decir? ¿O horticultura, porque agricultura y la ganadería? ¿No tienes ganadería también por allí? no, ganadería urbana, no. No, tengo un jardín, que es el jardín de atrás de mi casa, eh, que hoy día está muy nublado, vamos a mostrar, bueno, ya queda poco. Y entonces yo cuando terminé de trabajar arrendado en este país, cuando cumplí mis tiernos 65, me dije a mí mismo, yo tengo que hacer algo, porque la salud mental está muy relacionada con las manualidades. Quien no hace manualidades se deteriora la salud mental. Y entonces hice, claro, una negociación muy fuerte con mi compañera, que tenía un lindo jardín de flores y de césped, ¿no? Y claro, fue una negociación dura, pues, dura y con mucha resistencia. Ahí sí que tuviste que manejar todas tus habilidades políticas. Claro, cosa que se solucionó después del primer año de yo haber hecho ese estropicio, De haber destruido el jardín de flores. destruyó el jardín. Porque, claro, al producirse cosas, al producirse fruta, al producirse cosas, verduras, eso es muy agradable, porque es algo que haces con tus manos, te metes las manos en la tierra. Y entonces yo llamo a mi jardín, lo llamo mi psiquiatra, ¿no? Porque ahí voto todo, ahí tengo mis confesiones más siniestras. Uy, ¿quién tiene un grabador? ¿Y qué se come de ese jardín, de ese huerto? Bueno, generalmente, bueno, patatas, Mm, habas, tomates, wow, lechuga, todo lo que se te pueda imaginar. qué Y es rico. un sitio muy pequeño, son 100 metros cuadrados, no es más que eso. Pero aprendí a rotar, entonces cuando se termina una producción hay que preparar la tierra y se mete otra cosa, ¿no? Y entonces, eso, tomate, lechuga, you name it. Y ya no vas al supermercado a comprar vegetales. Mínimo, Siempre hay algo que hay que comprar, pero hay que tratar de consumir lo lo que hay. que hay. En este momento tengo una sobreproducción de tomate, por ejemplo. Ya voy para allá. Entonces, bueno, entonces estamos tomando hasta el café con leche, lo tomamos con tomate. Bueno, a los amigos de la tertulia, ya saben, si quieren tomate, vamos a la casa de Miguel Mercado. Claro. Entonces, pero esos son problemas de la planificación agrícola, ¿no? No, claro. Pero yo diría que es una cosa muy buena. Sí. Bueno, para la salud. Muéstranos tu tacita. Tienes una tacita allí tomando, estamos compartiendo esta tertulia con Miguel Mercado y a ver qué tienes de tacita, que no te he dejado ni probar un poquito. Cuéntanos. Bueno, esta es una taza de lo que tengo aquí, que es lo que tomo todas las mañanas y tomo tazas y tazas de. Esto es hierbas, hierbas, distintas hierbas, ¿sí? ¿Y hoy de qué es la hierbas? ¿Qué hierba? Verbena, ¿Cómo? verbena, Verbena. ¿Y por qué hierbas? porque para cuidarse la salud, claro. Mm. Después que tomo estos litros, ya puedo desordenarme. Después viene la otra hierba, ¿no? Claro, El vinito tinto, el vinito. claro. Después vienen los jugos fermentados y todas esas cosas. Sí. Miguel, para despedirnos, que hemos Sí. tenido una tertulia, quisiéramos durar horas y horas, horas conversando, pero bueno, nuestros tertulieros. A ver, ¿qué mensaje para la comunidad? ¿Qué les puedes decir hoy a los latinoamericanos que están aquí en el Reino Unido?
bueno, que se incorporen a la comunidad, porque se incorporen a los quehaceres de la comunidad, ¿no? Eh, Eso principalmente, o sea, que aquí hace tiempo que el lema mayor, y también viene de un obispo, ¿no? De un cura. Yo no soy religioso más, pero aquí la salvación es entre todos. No se salva uno solo. Hay que salvarse todos. Claro. Entonces es allí en la solidaridad, y ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza en la solidaridad, en las relaciones, en la confianza, en todo eso. Y es muy importante, y es muy importante porque hay influencias culturales que han pasado. Si analizamos la emigración, ese otro tema, la emigración en los Estados Unidos, y cómo entienden los latinos su relación como latinos y lo que es acá. Y aquí hay, sobre todo las generaciones más nuevas, ¿no? Claro. Pero la fuerza está en la unión, en la unidad, en el Así es. trabajo conjunto. Miguel, muchísimas gracias por recibirnos y compartir estas historias de vida tan importantes. Y bueno, You're very welcome. y bueno, a nuestros amigos de la tertulia, nos vemos la próxima semana en otro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.